quiero llevarlo esta mañana a un tema que está en el libro de Mateo, el capítulo 5, y el verso 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros, los cristianos, los que realmente creen en Cristo, sin importar la denominación, pero me voy a referir especialmente a los bautistas, ya que saben que yo soy un fanático bautista. Creo en la doctrina bautista, creo en la iglesia bautista fundamentalista, independiente, como sucesores de la iglesia apostólica. Si hay alguien que quisiera tener un debate personal conmigo después, lo podemos hacer, porque tengo asideros bíblicos que pueden demostrar por la doctrina. El otro día les comenté, la doctrina divide, y es correcto. Va a dividir a los que están en la sana doctrina y va a dividir, ¿cierto?, a los que están con una doctrina equivocada. Lo importante es que si nosotros vemos que tenemos un error, debemos corregirlo por la Biblia, no por lo que yo creo, no por los tiempos que estamos viviendo. Hoy día especialmente hay problemas como por ejemplo, el que la mujer pueda hacer cosas en la iglesia, como leer la Biblia, como algún devocional, como una lectura, ¿cierto? Y cosas así. Yo personalmente creo que no, porque nuestro apóstol, que es el apóstol Pablo, el apóstol a la iglesia de los gentiles, porque no es Pedro, no es Lucas, no es Juan, es el apóstol Pablo, y las cartas paulinas bastarían suficientes para la iglesia. Pero toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú, hermano, tú seas enteramente preparado para toda buena obra, al igual que las hermanas. Las hermanas que realmente creen en Cristo y tienen el Espíritu Santo se someten a la autoridad de la palabra y la Biblia. Así que el tema de esta mañana tiene que ver con la luz del mundo, ¿cierto? Primeramente, tenemos que entender y decir, ¿cierto?, que hablar de la luz es hablar de Cristo. Cristo es la luz del mundo, Dios es la luz. Por eso dice: vosotros sois la luz del mundo. Porque Él es la única fuente, y solo con Cristo en nuestra vida podemos tener luz. ¿Cómo puede ser luz si no tiene a Cristo? Si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que tiene que hacer para recibirle? Cristo empieza a morar en el creyente. Solamente tiene que creer en Dios, en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando cree completamente en esto, empieza a entender que Cristo murió por sus ofensas y pecados, empieza a entender que es pecador y que no puede llegar a un Dios santo por su propia cuenta, porque la luz que está en él, que es Cristo, empieza a alumbrar su vida. Cristo mora en el creyente. No es que yo diga, creo en el Señor Jesús y soy salvo, ¿no? Cree en el Señor Jesús y será salvo, pero no solamente de labios y de oídos, sino que el que cree en el corazón, y Dios que conoce los corazones, va a morar en nosotros. Dios mora en el creyente genuino y verdadero. Hay muchos que dicen ser creyentes. Te veo, hermano Carlito, Dios te bendiga. Qué bueno estar así con todo en grupo, porque vamos viendo los que van apareciendo. Qué bueno. Así lo hacemos más familia, más como familia el culto. ¿Les parece o no? Ahí 1, 2, 3, todo. Ah, bien, bien.
El jefe ahí no hizo nada, está quieto ahí el jefe, David. Pero bueno. Entonces, para ser luz del mundo, tienes que tener a Cristo en tu corazón. Si no, es imposible. Podrá ser una luz tenue, pero una luz verdadera es aquel que tiene a Cristo. Por tanto, el Señor Jesús, después de hablar a sus discípulos cuáles eran las verdaderas cualidades de un servidor de Dios, por medio de la bienaventuranza, Él le dice que vosotros sois la luz del mundo. Y vamos a ir al capítulo 5, verso 1 en adelante. Perdón, 2. 5:2 en adelante de Mateo. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo, esto es anterior a decirle que vosotros sois la sal de la tierra y que sois la luz del mundo. Es anterior. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El verdadero cristiano es un hombre pobre en espíritu, no es soberbio, no es altivo, tiene solamente el Espíritu Santo morando en su vida, no un espíritu de soberbia, de altivez, no un espíritu de arrogancia, no un espíritu de sabiduría propia, sino que la sabiduría que viene de lo alto, que es la sabiduría de Dios. No tiene un concepto de sí mismo mayor que el que debe tener, ¿cierto? Ese es ser un pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, misericordia, bondad, compasión por las necesidades. Eso es lo que debe tener un verdadero cristiano. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hoy día hablar de mansedumbre es complicado. Estamos todos alterados por las situaciones que estamos viviendo y quisiéramos participar en ciertas cosas. A todos nos dan ganas de meter las manos de repente y decir ¿hasta cuándo? Pero no podemos, porque nosotros para ser luz debemos ser pacificadores y aún a nuestros enemigos tratar, ¿cierto?, en lo posible, hablarles de la misericordia de Dios. Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia implica, hermano, el deseo de conocer a Dios. La santidad de Dios implica el deseo de ser como Dios, pero no en el buen sentido, como Dios en Cristo, para que no me vayan a reprender, porque el diablo quiso ser como Dios, pero nosotros como Cristo, por algo somos pequeños Cristo, cristianos, somos los cristitos, pero debemos llegar a hacer eso, tener hambre y sed por el oír la palabra, permanecer en los devocionales, sumergidos en su palabra, es importante. Eso es tener hambre y sed de justicia. No se trata de la justicia que a este sí, a este no. No estamos hablando de eso. Es la justicia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tú has saciado por la palabra, por escudriñarla, por oírla, por buscarla. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Todo esto que estoy hablando es antes de que tú puedas ser luz y sal de este mundo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué importante es tener un corazón limpio. Alejarnos de todos esos pensamientos inicuos. Cada iniquidad que hay en nosotros es la que nos lleva a cometer el tipo de pecado. Hay algunos que es el adulterio, la fornicación, el robo, la avaricia, los vicios. Depende de la concupiscencia que tengamos, es lo que nos lleva a cometer pecado. Bienaventurados los de limpio corazón, que no haya en nosotros malicia ni siquiera al hablar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo quisiera estar ahí para poner orden, no. Pacifica, habla de paz, habla que Dios ama a toda persona, que en este mundo no vamos a ver justicia humana,
La justicia está preparada en los cielos para los creyentes. Hablar de Dios es importante. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados. Ahí cuidado con los que le echan leña al fuego. ¿Mm? Hay muchos que hay un error y le ponen más leña. ¿Está bien dicho? ¿Sí? Cuidado. ¿Mm? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ha tenido persecución por causa de la justicia divina, se refiere a la justicia de Dios, no a la justicia de los hombres, porque si usted ha robado, si usted es drogadicto y lo persigue la justicia, bien hecho está, y debe pagar por ello, es correcto. Pero ¿quién ha sufrido pérdida de trabajo por la justicia de Dios? Yo perdí el trabajo por servir a Dios. ¿Quién lo ha hecho? Difícil. ¿Quién ha perdido algún familiar por ser cristiano? Yo creo que a todos, de cierta manera, hemos perdido la comunión con ciertos familiares. ¿Quién ha perdido amigos por la justicia de Dios, por estar con Dios? A eso se refiere. Yo creo que todos, en cierta manera, lo hemos hecho. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Le dijimos que no se reunieran y se están reuniendo estos canutos. Cuando esto ocurra, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros o de vosotros. Así los persiguieron. Entonces, para ser la luz del mundo tenemos que cumplir ciertas cualidades, ciertas cosas. Nosotros somos la luz del mundo. No dice seremos. Nosotros somos la luz del mundo. Ahora, cuando tú tienes a Cristo, es Cristo. Es la luz de Cristo que alumbra tu vida, tu corazón, tu alma. En pocas palabras, el Señor Jesús quiso decir que si eran humildes para buscar a Dios, si habían arrepentido con sinceridad de sus pecados, tenían mansedumbre, hambre y sed de justicia de Dios, practicaban la misericordia, habían limpiado su corazón de la maldad, eran pacificadores y además estaban dispuestos a padecer persecución, vituperios por causa de la fe en su nombre, entonces eran luz para este mundo. Es eso. No es que solamente leamos la luz del mundo o la sal de la tierra o el sermón del monte como principio. El sermón del monte, ¿cierto? Termina ya en el capítulo 7. Todo involucra, ¿cierto?, la actitud del verdadero cristiano que tiene la luz para ver realmente a Cristo, para ver la gloria de Dios. También le dijo: una ciudad en la cima de una montaña no se puede esconder. ¿Han visto las ciudades en los cerros? Por ejemplo, si usted viene en barco hacia Valparaíso, usted va a ver los cerros iluminados. Yo les conté una vez la historia que me ocurrió navegando desde Puerto Cisne con un temporal. Y donde nosotros vivíamos era en lo alto del cerro de Puerto Cisne. La ciudad estaba hacia la falda del cerro y nuestra casa bien en la cima del cerro, digamos, de una de las partes del cerro. Y ese temporal a mí lo que me ayudó a cruzar el temporal y a dar ánimos, porque todos querían que nos devolviéramos, nos refugiáramos en otro lado. Pero yo vi las luces de mi casa, las luces que se apagaban a las 12 de la noche. A las 12 de la noche se cortaba la luz, pero faltaba poco. Y yo vi las luces, dije: estoy tan cerca para abrazar a mi esposa, a mis hijos, ¿cómo Dios no me va a bendecir y ayudar? Y me lancé al temporal cruzando eso. Y logramos llegar, hermano. La luz de esa casa, que era la casa donde nosotros vivíamos, me ayudó, me iluminó, me dio la fuerza para seguir. Así, hermano, tú que eres luz en Cristo,
tú que has tenido buenas obras, tú que te has arrepentido sinceramente de tus pecados, tú que has sido humilde para servir al Señor, vas a alumbrar en donde quiera que estés, te van a ver. Y eso es lo que Dios pide. Estoy predicando esto porque la mayoría de los que están reunidos son cristianos, son hijos de Dios, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ser verdaderamente luz, ser la sal, darle la sazón, la razón de vivir a la gente que está a nuestro alrededor. No vivir vidas miserables en el sentido de llenos de con misericordia, sino que vivir vidas que demos compasión, misericordia a los demás. De esta manera, como le dije, quiso dar a entender que no podían callar la verdad del Evangelio al mundo y que tenían que hacer la diferencia en medio de esta generación maligna y perversa y dar testimonio de la vida, dar testimonio de la regeneración que hay en nosotros a través de Cristo. Entonces, hermanos, como cristianos debemos ser sabios y llevar a otros. Hoy día está un medio complicado tal vez para predicar el Evangelio casa por casa, no nos van a aceptar, no nos van a dejar entrar para testificar o hablar, pero podemos hacerlo con nuestra manera y nuestra forma de conducirnos, que realmente vean en nosotros una persona brillante, luz, humilde, misericordioso y todo lo que hay que ver. Porque en otro tiempo, dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 8. Cinco 8 dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijo de luz. En otro tiempo no podíamos tener luz, ni se nos podía pedir. Y no le estamos pidiendo al mundo, no le estamos pidiendo a los familiares. Este es un mandato. Este está dentro de los 630 o 620 y tantos mandamientos que hay directo para el hombre. Dentro de ello está este, que nosotros debemos ser la sal y la luz del mundo. En otro tiempo éramos tiniebla, pero ahora somos luz. Gracias, Señor, por ello. Nosotros como servidores de Cristo tenemos que mostrar la luz que hay en nuestra vida a través de nuestra conducta. Y yo daría, como dice hermano David Silva, Selah. Bueno, lo dice la Biblia, pero a él fue uno de los primeros que le escuché la explicación de Selah. Meditemos un segundo, meditemos un poquito. Nosotros somos servidores de Cristo, o nosotros los que somos servidores de Cristo, y no solo el pastor ni el predicador. Todos los que estamos en la viña del Señor, todos somos obreros, con distintas labores. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos distintas actividades como miembros de este cuerpo que es la iglesia. Entonces nosotros, como servidores de Cristo, tenemos que mostrar la luz que hay en nuestra vida a través de nuestra buena conducta. Empleados, empleadores, mamá, papá, hijo, estudiantes, profesores, lo que usted haga, tiene que mostrar su buena conducta. Pero también debemos denunciar el pecado y la obra maligna. Tenemos que denunciar el pecado, tenemos que reprenderlo. 5:11 del libro de Efesios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No participemos, debemos reprender el pecado. Ahora, no significa ser enemigo del pecador, entiéndanlo. Dios ama al pecador. Y si nosotros tenemos a Cristo para hacer la luz,
¿Por qué vamos a aborrecer a aquel a quien Dios ama? Si Dios nos amó aún siendo pecadores, pero nos hemos puesto tan leguleyo, tan muchas veces llevados por otra doctrina, por otra forma de ver las cosas, y no estamos haciendo las cosas de acuerdo a Dios. No significa que te puedes apartar del pecador si es que no quieres ser corregido, pero no lo tengas por enemigo. ¿Está claro? Eso es lo que debemos hacer. Misericordia. ¿Dónde está la misericordia que leíamos en Mateo 5? ¿Ah? Pacificador, misericordioso. ¿Queremos ser luz? Sí, soy luz, pero el hermano está en pecado y mira, y le cuento a todo el mundo y hago todo esto. No es pacificador, ni reconciliador. Estamos desparramando cuando debemos sembrar la misericordia, la compasión. Entonces, hay pequeños detalles que nos afean como cristianos. Hay pequeños detalles que nos hacen estar medio en tiniebla. Nosotros estamos en luz, porque Cristo es luz. Entonces debemos tener claro eso. Dice Juan capítulo 5, verso 35, Juan 5, 35, hablando de Juan. Juan 5, 35 dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un poco tiempo en su luz. Le está hablando a los fariseos. Juan era antorcha y muchos se querían regocijar en esta antorcha que era Cristo. Pero Cristo no es una antorcha, Él es la luz verdadera, Él es la fuente de la luz. Entonces, si muchos querían regocijarse en Juan, ¿cuánto más nosotros en Jesucristo? Porque Él es la verdadera luz. Por otro lado, el Señor Jesús le dijo, la luz no se enciende para ponerla debajo de un almud, sino sobre un candelero y sirve para alumbrar a todos. A todo hombre y alumbra a todos los demás en la casa. ¿Estás alumbrando a toda tu familia? ¿Estás hablando? ¿O estás escondido debajo de un baúl o debajo del almud? El almud es un cajón de 45 centímetros por 45 de alto, tapado abajo y abierto arriba, y es una medida. Se compraba un almud de trigo, un almud de papa y se cambiaba un almud de carbón y distintas cosas. Se llenaba este cajón. Esa era la medida. Un almud de harina. Y en la noche, lo digo porque yo soy hijo de campo y no sé si hermano Carlito me puede confirmar esto, pero dábamos vuelta el almud y lo poníamos ahí en un armario, en algo, y arriba se ponía la vela. Se pone arriba del almud, no debajo y se da vuelta y se tapa, no. Por lo tanto, tú hermano, usted hermana, usted hermano, debe alumbrar, debe donde quiera que ande, que vean su luz, porque este mundo está en tiniebla, no sabe para dónde va, no sabe lo que quiere, no sabe nada. Están en oscuridad espiritual. A lo bueno están diciendo malo y a lo malo bueno. Pero usted, hermano, es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Enseñando de esta manera la función principal de la luz, la cual alumbra todo lugar que está en tiniebla. Porque resultaría ilógico que se encendiera una luz para taparla con una caja. De esta manera no podemos encender la luz, de esta manera no podemos esconder la luz que hay en nosotros, callando la verdad, haciendo lo que el mundo hace. Por eso leíamos en Efesios 5, 8 parece que, 5:11, y no participéis en la obra infructuosa, sino más bien reprenderla. El estar escondido
es estar participando en la obra. Nosotros cometemos pecados de hecho o de omisión. Lo que no hacemos sabiendo hacerlo y no lo hacemos es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Repitan. Aunque sea para ustedes, ayudan a los que están ahí alrededor. El Señor Jesús también nos dice que nuestra luz alumbre delante de todos para que vean nuestras buenas obras. ¿Por qué muchas veces no queremos hablar del Evangelio, que es mostrar la luz? No queremos testificar porque nuestras obras no son buenas, porque hay pecado en nosotros, porque estamos participando en la obra infructuosa, ¿cierto? Y no participáis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Entonces dejamos y participamos en pecado ajeno sin cometerlo nosotros. Entonces somos pecadores pasivos. Y como les digo, cometemos pecado de hecho o de omisión. El hecho de no hablar, de no testificar en cualquier lugar, insta a tiempo y fuera de tiempo, a eso se refiere, es esconder la luz que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que puedan glorificar a Dios que está en los cielos. Por esta razón la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estoy en Efesios 2:10. Para terminar con esta primera parte, debemos concluir que un encuentro con Jesucristo va a permitir que cambie nuestra vida, pase de tinieblas a luz y el mundo pueda ver la luz verdadera que hay en nosotros. El mundo de repente ve chispazos, cosas buenas, pero debe ver una luz permanente porque está conectada a la fuente de más poder que es Cristo. En el campo usamos linterna. Bueno, Carlos y todos los que vivimos en el campo usamos linterna y cada cierto tiempo hay que cargarlas. Usted todos los días debe estar en comunión con Dios para que la fuente de esta luz sea inagotable. Inagotable. Aquí nos conectamos a la red de electricidad para conectar o cargar una pila. Y de repente no hay electricidad cuando hay un terremoto y nos quedamos sin pila, sin batería y sin luz. Ocurra lo que ocurra, jamás va a faltar la luz de Cristo en usted si usted está atento y a guardar su palabra, a perseverar en ello. Y el último consejo que les voy a dar está en Efesios capítulo 6. Para poder permanecer en luz, fuera de hacer todo lo que dice, ¿cierto? El 5 en adelante, el 2, del capítulo 5, verso 2 en adelante, ¿cierto? Del libro de Mateo. Debemos ir a Efesios capítulo 6 al verso 10. Para reforzar el tema, con esto termino. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se mide la potencia? La fuerza, HP, ¿cierto? Este es Dios, un Dios poderoso, una fuente poderosa de energía para tu vida, hermano. No puedes estar desconectado de Él. Ten sed y hambre de justicia. Y eso lo logra a través de la palabra. Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estoy en el libro de Efesios, capítulo 6, bien adelante. Vestidos de toda armadura, ¿de quién? De Dios. Yo debo confesar que expliqué mal, porque me lo enseñaron mal,
Me enseñaron una referencia a lo que Dios decía. No es que tenga problema de sed por otra cosa, es que soy diabético, por eso tomo mucha agua. ¿Ya? Está claro. Me decían, la armadura es la armadura que usaba el soldado romano. En cierta manera, se usó el ejemplo de ello. Pero quiero que entiendan una cosa, que no te vas a vestir con la armadura del soldado romano, ni con la armadura de la que usó David del rey Saúl. No es la armadura del rey Saúl que quiso usar David, ni es la armadura del soldado romano, sino que dice claramente vestidos con qué? Vestidos de toda armadura de Dios. ¿Dónde lo vemos? Ahí, en la Biblia. Ponte toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Los cristianos estamos todos los días en tentación y en acechanza del diablo. Él no va a atacar al que anda tirando piedra o al que anda, digamos, robando o al asesino. No va a atacar al incrédulo porque ya lo tiene. ¿O ustedes creen que él ahora le está diciendo a todos ustedes y a mí, bien, buena, cristiano, firme, adelante, nomás sigue, porque así yo no te voy a poder atacar? No, él le va a tender trampa. ¿A cuántos ya le sonó el teléfono? ¿A cuántos le gritó la guagua? ¿A cuántos balaron los corderos o gritaron los perros? ¿A cuánto? ¿Cuántas cosas ocurrieron mientras estuvimos? ¿De dónde viene eso? Las acechanzas del diablo, porque no quiere que estemos en comunión. No quiere que nos vistamos. Hoy día no hemos puesto parte de la vestimenta de Dios al hablar de la misericordia, al hablar de la compasión. Volvamos por un momento a Mateo 5. Cuando somos pobres en espíritu, no estamos poniendo la vestimenta de Dios. Cuando somos mansos, y no lo voy a repetir, pero ustedes véanlo después detenidamente en su casa, Mateo 5, capítulo 2 en adelante. O sea, Mateo capítulo 5, verso 2 en adelante. Sigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en todas las regiones celestes. Por tanto, tomad una parte de la armadura. No, yo soy buena persona. ¿Qué te dice? Nada. Satanás va a buscar, si dejamos un orificio, una grieta, por ahí va a entrar. Nosotros cuando navegamos en las lanchas que eran de madera, ¿cierto? Tablones grandes, teníamos que estar calafateando y estopando. Se le pone una estopa con una herramientita, ¿cierto? Porque si había una pequeña grieta y tú la dejabas, al otro día con el bamboleo de la ola y todo eso, la grieta era tremenda y era muy difícil de sacar el agua de la lancha. Había que tapar. Si nosotros dejamos pequeñas grietas y no nos vestimos completamente con toda la armadura de Dios, va a entrar y va a destruir toda toda la lancha, toda nuestro ser. Entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no un poco. No basta con que seas misericordioso, no basta con que seas de amor, no basta con que no, yo no peleo, yo soy pacificador, no basta con eso. Es todo, es todo. Para que podáis resistir en el día malo. Aquí indica que va a haber un día malo en nuestras vidas. Y todos, en cierta manera, hemos tenido un día malo. Enfermedades, distintos problemas. Hoy día mismo que estamos encerrados. ¿Cuántos problemas tenemos hoy día? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nuevamente, ¿cuál es la coraza de justicia?
la palabra de Dios, hermano. Dios en nosotros, Dios es justicia, Dios es justo, completamente vestidos de Dios y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Oren por mí, hermano. Oren por mí. Pastor Misael Zúñiga les pide que oren por mí. Tengo problemas que ustedes no se imaginan. Problemas en el trabajo, problemas realmente complicados muchas veces en mi vida. Orando y con todo tiempo y oración súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oren para que yo pueda enseñar como debo enseñar lo que Dios quiere que yo enseñe y no lo que Misael Zúñiga quiere enseñar, sino que este siervo de Dios puede enseñar. Hermano, entonces, ¿cuál es el tema? Para cuando el hermano David lo suba, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Recuérdalo, hermano. Dios les bendiga. Mediten en lo que hemos escuchado. Vuelvan a leerlo, porque el Espíritu Santo es poderoso. La palabra es viva y eficaz y les puede hablar cosas que a mí no me habló. Ahí está la revelación. No está en que tuve un sueño, es que tuve esto, tuve lo otro. Está en lo que la palabra ya enseñada te pueda revelar. Así que a lo mejor hay algo que Dios quiere corregir en su vida y lo va a hacer a través de la palabra. Dios les bendiga. Gracias.